Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este martes 26 de noviembre del 2024 con 25 grados Celsius aquí en la Julia, Distrito Nacional, y lluvia pertinaz y un tapón que está en toda la zona metropolitana. Es un no te menee. Yo acabo de llegar, 2 minutos hace que acabo de llegar, y a veces llego con 45 y 30 minutos, me siento aquí a prepararme, a descansar y a mirar noticias. Pero así está la ciudad. Hoy está complicado, cuando llueve va a seguir lloviendo por demás. Ha estado lloviendo, ¿verdad?, en estos días. En el Cibao, como les decía, hay una gran energía contenida, nubosa, y mucha agua. Me informaban de verdad de inundaciones por Puerto Plata, por Sosúa, también en otras zonas del Cibao. A estar pendiente lo que digan las autoridades, aunque no es nada, digamos, que una vaguada y ese tipo de cosas, pero para fines de banca y pool es lo mismo. Es lo mismo. Mucha agua, vienen escorrentías, vienen inundaciones, vienen todos los problemas asociados a esa situación. Como lo que pasó en Valencia, el fenómeno de la gota fría, de la depresión es en altura, ¿no? Agua por un tubo. No tiene que ser ciclón, al contrario, porque el ciclón se va, esto se queda ahí por mucho tiempo. Bueno, bien, ¿qué tenemos en el día de hoy? Bueno, el presidente ayer tenía su semanal, su rueda de prensa, donde da informaciones, responde preguntas, supuestamente de manera abierta, ¿no? Preguntas van y preguntas vienen, son personas particulares, periodistas invitados que van a esa actividad, influencers y ese tipo de cosas. Ya es una costumbre. Y genera noticias, y las noticias que generó el presidente en el día de ayer tienen que ver con el sueldo 13. Aquí hablamos de regalía por una costumbre, pero no es ninguna regalía, ni es un regalo, ni es nada por el estilo. Es un sueldo que está por ley establecido y se entrega todos los años. Ahorita conoceremos al respecto. Respondió preguntas sobre diversos aspectos. Lo que decía el senador Victoria, de que no iba a visitar a los traviesos que estaban haciendo cosas y cositas en la administración, que no los iba a ir a visitar a Najayo, y el presidente hablaba de que en su administración, que en otras no se habían sometido, y en que su administración sí. Bueno, sometimientos ha habido, ¿verdad? Aquí hubo el del señor de la lotería, sigue preso el ciego, al otro lo soltaron. Los otros casos que han salido nunca han realmente prosperado, o sea que además el Ejecutivo no es que tiene que ver con la política del supuestamente independiente, la Procuraduría. Entonces ese era un tema que no debió ni siquiera enfocarlo, porque si para someter fuera, por ejemplo, cuando Jean Alain se hizo el expediente Odebrecht, abro esta pero esta no, como un jueguito que hay, de que abro esta pero esta no, meto uno, saco a otro, ¿verdad? Y así ha sido en esta administración. O sea que tampoco es que... Pero bien, eso él lo hizo en respuesta a esa declaración de ese senador, que ha dicho una cosa que realmente muchas personas la comentan y en diversos sitios, porque hay muchas cosas que se están viendo, unas que se ven, otras que salen a relucir, otras que se comentan por lo bajo. Pero bien, ahorita vamos a comentar básicamente lo que tiene que ver con lo de la regalía y eso, la del doble sueldo que dio el presidente. Básicamente, bueno, a nivel internacional, el presidente Trump, regocijado por el retiro del fiscal especial Jack Smith de las acusaciones que tenía, de las acusaciones penales que tenía. El caso de Nueva York, que fue condenado, ahí no pueden hacerse nada porque fue condenado. Lo que no fue juzgado y encontrado culpable de los 34 cargos aquellos, pero no ha sido condenado. El juez Marchand lo pospuso. Será después que salga de ahí, si es que sale algún día. Y
se regocijaba de que la juez Chutkan de Washington, a solicitud del fiscal especial, desestimara los cargos. Sí, el fiscal especial, que fue que lo procesó, lo procedimentó, lo sometió, lo instruyó, pide que se desestimen los cargos, pues ya no le toca de otra. Pero obviamente, el fiscal especial lo nombra el procurador. El próximo procurador lo va a nombrar Trump. Y la primera decisión que va a tomar es cancelar a este fiscal especial que es designado para esto. O sea, el fiscal dijo, no, a mí no me va a venir con esa ridiculez, yo lo desestimo ahora, yo renuncio ahora y tú a mí no me vas a cancelar ni nada, ni nada. Entonces, ya se señalaba en la prensa internacional, de Washington Post, New York Times, que se estructuraban ya los casos para persecución a lo que él había prometido. Ustedes vienen por mí ahora, yo voy por ustedes. Lo único que es realmente quien se intentó robar las elecciones fue él en el 20. Quien se llevó unos documentos prohibidos para Mar-a-Lago que él no correspondían y después obstruyó la justicia fue él. O sea, él no quiere que lo juzguen, pero la verdad es que eran casos que si no fuera sido por la pusilanimidad del gobierno de Biden y de el procurador ese Garland que pusieron ahí, que duró 2 años antes de designar ese fiscal, él hubiese estado condenado. Porque por default esos casos eran condenables. Pero así es la cosa. Pero esa es la realidad que tenemos. Es el presidente electo, va a jurar el 20 de enero y ahí arrancará la fiesta, rumba abierta para baile, que ya acaba de anunciar que desde el primer día le va a establecer impuestos tarifarios, tarifas en las aduanas, 25% a México y a Canadá, habiendo él firmado en el 16 un acuerdo con ellos que revisaron el TLC famoso y llegaron a algunos acuerdos, y 10% a China. Él desde sus promesas de campaña ha dicho de esas tarifas. El único problema con eso, bueno, y él lo argumenta de que esas tarifas son lo más bello del mundo y ese es el mejor mecanismo de presión, es para hacer que México y Canadá tengan control en sus fronteras y con el asunto de la inmigración y de la entrada del fentanilo y el 10% a China, que es una droga sintética que básicamente se produce en China y los ingredientes también. Y él argumenta que con esas medidas pues tiene un leverage, un pulseo. Lo digo que lo que va viene, donde usted compra, venden. Como dice el refrán, si tú me pones a mí un impuesto, yo te voy a poner otro impuesto. Claro, si tú eres mayor, si yo dependo más de ti, en términos relativos, pues tú tienes una mayor posibilidad de presionarme a mí, o sea, de negociar desde, gracias, de negociar desde una posición de fuerza, en el caso comercial, pero ahí no hay magia, eso se usó el mercantilismo del siglo XVII. Me pones un impuesto, yo me invento una situación fitosanitaria, una qué sé yo qué por aquí, te pongo otro para equiparar, o hasta de reciprocidad para darme a respetar, porque yo soy un Estado, tú eres otro. Entonces, eso es lo que va a hacer al final del día. Y los otros días alguien le decía, toma en nota, al presidente Trump le van a entregar un gobierno con la economía occidental más sólida que todas las europeas, que Japón, que China, que no es occidental, pero vamos a decir, prácticamente que todas. Con un crecimiento de 2 y pico % del Producto Interno Bruto, con una inflación que estaba en 2.4, repuntó a 2.6, pero está básicamente dentro del rango ya que va a estar así, con un Dow Jones que andaba en 44,000 unidades hace días, y si entra rápido esto, le digo a cómo está ahora mismo, el índice industrial que recoge 43.444 terminó ayer el Dow Jones, las 30 principales empresas de diferentes áreas. Entonces, para que ustedes vean, esa es la economía que le van a entregar,
con un desempleo de 4.2%, o sea, una economía en pleno crecimiento, robusta, fortalecida y todo. Con esta decisión, usted verá que lo que va a generarse es inflación. Si él las aplica y él tiene esa característica de que es como un toro cebú, que si voy por ahí, cree que se las sabes todas, y la verdad es que saber no sabe nada. Pero así es la vida y él es que le toca. Usted verá cómo eso va a generar inflación. Porque no es verdad que ese 25% lo van a pagar ni los mexicanos ni los canadienses. Ni ese 10% que le va a poner a los productos manufactureros que lleguen de China. Este no es China, este es coreano, Samsung, pero si fuera Huawei y llega a Estados Unidos y ahora tiene que pagar, si cuesta 10 y tú le pones un 10%, cuesta 10,10. Ese 10 centavos, ese 10% adicional lo va a pagar el consumidor americano por cualquier cosa que compre a todos los productos chinos. Ya de por sí eso implicará un 10% de inflación sobre esa cantidad de productos que entran en la canasta. Habrá que ver la proporcionalidad, pero está también a México, está también a Canadá. Usted verá que eso es net, lo han dicho los especialistas, los economistas estadounidenses, oía a Larry Summers, oía a ex laureados del Nobel, economistas reputados, de si todo eso va a ser inflacionario, lo va a pagar lo americano, no es más nadie. Entonces vamos a ver si él le da para allá y sigue para allá, porque aquí pasó una vez, hubo un presidente que cambió la hora al revés. Tenía que avanzarla y la echó para atrás. Y entonces amanecía a las 5 de la mañana, estaba el solazo ahí. ¿Pero qué fue lo que pasó? Y entonces a las 4 de la tarde salían los muchachitos de las escuelas y ya estaba oscuro. Ahora para diciembre. Yo decía, relajaba, que andaban los niños en altas horas de la noche saliendo de las escuelas. O sea que metió la pata, cambió la cosa al revés, no la corrigió y duramos los 6 meses que dura el asunto ese para aprovechar el daylight, la luz solar, pero lo hicimos al revés. Entonces, allá veremos si en Estados Unidos Trump, después que lo aplique y empiece a generarse la inflación, el asunto de la migración va a generar escasez de mano de obra, que hoy tú sales a buscar un trabajo y hay 2 trabajos disponibles, pero hay mucha mano de obra que él propone la expulsión de 10 millones de inmigrantes indocumentados. Eso va, porque esa gente trabaja, de algo están viviendo ellos allá, de algo viven. Y de algo, por eso llegan esas remesas. ¿Ustedes creen que esas remesas, 800 millones mensuales que nos llegan aquí, de documentados dominicanos emigrantes legales? No, llega de todo el mundo, de Salvador, de Nicaragua, de todo el mundo. Hay inmigrantes, hay legales y hay ilegales, ahí hay de todo. O sea, eso va a encarecer, va a generar un aumento en uno de los componentes de costo de toda producción, que es la mano de obra. Mano de obra. Cuando a ti te pagan 15, 18 dólares la hora o 25 la hora, hoy día, con un desempleo de 4%, pero mañana no aparece quien haga ese trabajo y yo tengo que ofrecerle, no, pero ven que yo te lo voy a pagar 30. Te pagaba 25 hoy, no, si no me da 30 yo no trabajo, no hago ese mismo trabajo. Ese aumento de costo va al ¿quién? Al consumidor. O sea que vamos a ver, él tiene la promesa de que va a terminar la guerra de Ucrania a las 24 horas, habrá que ver cómo. Dice Zelensky que Rusia quiere sacar sus tropas de la región de Kursk, donde ocupó, que ha recuperado bastante Rusia ahí, un 40%, pero la idea no era tener un gran territorio, sino un mecanismo de negociación para la parte ocupada en el Donbass. Dice que seguramente lo quiere sacar antes del 20 de enero, el día de la investidura de Trump. Pero la verdad es que los rusos siguen atacando ciudades y localidades, mientras que Ucrania sigue enfocada
en radares, en armamentos, almacenamientos, aeródromos, porque es una manera de degradar estratégicamente las fuerzas del enemigo, la parte logística. Entonces, cuando tumbas esos radares, te quedas ciego. No tienes cómo detectar si vienen aviones. Y esos aviones F-16 que tiene Ucrania, entonces pueden atacar un poco más cerca del frente o hasta entrar a territorio ruso, porque ya no tendrían la amenaza de que los misiles S-300, S-400 que usa Rusia, pero necesita de los radares. Si no tiene los radares, no puede perseguirlos y atacarlos. Entonces, todo eso sigue. Europa no está por ceder. Francia le autorizó el uso también de los misiles Scalp, que son los mismos Storm Shadow, y lo siguen usando en almacenamiento de combustible, en refinerías, en todos esos establecimientos. Y el dinero que está congelado, que ya le aprobaron 50.000 millones para ver cómo aguanta mientras llega Trump y a ver qué es lo que va a hacer. Con Trump uno nunca sabe, la verdad, cómo venga. Hay unas declaraciones de Angela Merkel, que es muy reconocidísima canciller alemana, con todos los laureles, salió de ahí, ¿no, verdad? Dice ella, ¿cómo es mejor comunicarse con Trump? Dice que lo más importante es cooperar, libre de miedos y seguro de sí mismo, defendiendo sus propios intereses. Dice ella, en mi caso, los alemanes y europeos, de forma clara y como él defiende lo suyo. Ella lo enfrentó en cierto modo. Dice que con Trump, oigan esto para que ustedes vean y aprendamos también un poco, con Trump nunca existen situaciones win-win. Esas son las situaciones ganar-ganar. En una transacción, en una negociación, lo que se trata de lograr es que ambos ganemos. No, él siempre tiene que imponerse. Yo le decía como el elefante en la vidriera. Y le ha ido bien. Salió incólume de todas las acusaciones penales que tenía. Pasó 4 años diciendo que él no había perdido las elecciones, habiendo perdido 65 jueces que declararon. Al final eso le sirvió de campaña, acaba de ganar de nuevo, va a hacer todo lo que decía que iba a hacer, lo va a hacer. Y ahí está. Dice que en caso del asunto de Ucrania, Kiev no puede ser el único que decida, pero que los países que apoyan a Ucrania deben decidir junto con ella. Angela Merkel, señores, es una de las grandes culpables de la postración de Occidente ante el gas y el petróleo de Putin. Esa falta de visión estratégica que llegó a depender un 40% del gas y hasta amplió el Gazprom, aquel que le metieron la bomba y lo explotaron. ¿Se acuerdan? El otro gasoducto submarino. Ella fue, y se hablan muchas cosas de ella, pero obviamente ella era una jefe de Estado, ella tratando de buscar los intereses de su nación. Los de corto plazo supeditaron los de largo plazo. Ella fue de las que favoreció que se quedara Ucrania sin Crimea cuando Rusia ocupó en el 14. Y esa ocupación del 14 y luego el Donbass y Lugansk vinieron ahora en el 22 y se replicaron. Y cuando pase esto y acabe y Rusia gane y se quede con una porción de territorio y se fortalezca de nuevo y le quiten las sanciones, porque se la habrán de quitar en algún momento, vendrá y seguirá, irá para Rumania y luego irá para Moldavia y atacará a Lituania, a Letonia, porque esa es la historia. Y el que no conoce la historia está llamado a repetirla. Lean a Hitler y en el 1936 cómo empezó. Para mí Putin es un Hitler en miniatura. Entonces eso es lo que hay por allá en Estados Unidos, así están las cosas. Conformó su gabinete, ya hemos hablado de eso, está todo claro. En el Medio Oriente posiblemente se esté ya a las puertas de un acuerdo entre Hezbollah y el Líbano, Israel, de que los Hezbollah se vayan después del río Letanía debe ser que se llama,
como establecía aquella resolución de Naciones Unidas que nunca la aplicaron. Y el tema que está en discusión, prácticamente a días, aparentemente está el acuerdo del cese a fuego, es que Israel pueda, en caso de que, porque habían ahí oficiales de Naciones Unidas que debieron supervisar eso y como quiera tenían túneles construidos en sus propias narices, como diría uno, en el sur del Líbano, que eran frontera con Israel, para hacer lo mismo que hicieron en Gaza, aquella vez el 24 de octubre, el 8 de octubre, aquel que atacaron, que secuestraron, que mataron, que violaron, que mutilaron, que ametrallaron a los jóvenes en el concierto. ¿Te acuerdas lo que hizo los Hamas en Gaza? Los Hamas de Gaza que hicieron ahí en esa parte aquí tenían preparado uno mucho mayor porque los de Hezbollah son muy fuertes, mucho más fuertes, pero los han degradado de gran manera y esa amenaza que todo el mundo advertía y los analistas que tienen 150.000 cohetes, 150.000, bueno, pues esos cohetes se los han ido explotando en su propia casa, edificios enteros, ¡bran!, se los tumban. Entonces han tenido que entrar en negociación. Dice que están a punto de finalizar. El embajador israelí en Washington señaló que en cuestión de días, ojalá y se pueda llegar a un acuerdo de paz ahí y también un acuerdo de paz en la Franja de Gaza. El punto ahí está en que si Hezbollah violara el acuerdo, después Israel tendría, es el tema que está en discusión, podría entrar y resolver ello, porque a veces la Fuerza Aérea, la Fuerza Armada del Líbano se la va con los Hezbollah y no tiene el poder para negociar con ellos. Entonces, ese es el punto. Debieron haberse cumplido con esa resolución de Naciones Unidas, que las fuerzas Hezbollah no pasaran de ese río, pero estaban metidas para acá con toda la intención y se lo han ido destruyendo los israelíes. Eso es lo que hay a nivel internacional, hay que darle seguimiento porque nosotros también, de alguna manera o no, estamos involucrados en todos esos conflictos por muchísimas razones porque nos impactan. En el país, dice Diario Libre, la Sociedad de Diarios rechaza la política de datos de la Suprema Corte de Justicia, que quiere que no se den a conocer los nombres de personas en cosas y algunos casos. Abinader lanza advertencia a los aspirantes del PRD. Que se desliguen de sus funciones en el tren gubernamental. Y es fácil, presidente. ¿Cómo se van a desligar de sus funciones si hay que tener presupuesto? Sin presupuesto no son nada. Créame, se lo digo yo que sé de eso. Someten a 13 por falsificación de la Junta Central Electoral y Donald Trump celebra que desestimaron sus casos. Mañana fuera. El Listín Diario dice, diarios piden revocar la política de datos, lo que habíamos leído ayer. Cuatro gobiernos no han podido hacer el acueducto. 30.000 millones para la regalía Pascual. Para la regalía Pascual no. Economía creció 5.4 en octubre, dice Banco Central. Y el Caribe nos informa que la memoria de las Mirabal se agiganta en la Asamblea de la ONU. Entonces, la Sociedad de Diarios rechaza, etcétera, etcétera. El doble sueldo en primera semana, tú ves, no es regalía, es doble sueldo, así es que hay que decirlo. Entonces, dice el presidente, usted ve, íbamos a pasar una reforma fiscal, se ha hablado de austeridad, se ha hablado de cosas, y el presidente ayer estaba botado, tirado por la goma. Dice, este año no habrá una brisita, sino un ventarrón. Al que Dios se lo dio San Pedro de Macorís. Pero ese doble sueldo, eso es algo legítimo, que se lo gana la gente. Ese 13avo es el salario número 13. Eso es por ley, eso no es que los gobiernos quieren darlo, ni que no quieren darlo. Yo sí recuerdo, me acuerdo de eso. En la época del presidente Balaguer, ¿usted sabe lo que nos hacían? Yo ganaba, creo que eran 750. Era buen sueldo. Y lo que nos hacían, no nos daban el doble sueldo. Nos hacían un préstamo de 200 pesos. En ese entonces yo ganaba, 200. 100 como que regalado entre comillas, y 100 prestado. Yo no sé cómo era que lo cobraban, pero eran 200. Pero eso no está bien porque eso es por ley.
O sea que tampoco es que el presidente, y que se van a entregar a principio de ahora, a principio de diciembre. Siempre es así. Cuando yo trabajaba en el Banco Central, en el banco empezaban a pagarlo el 7. Cuando yo fui funcionario, yo lo hacía igual. Ya esa era mi costumbre. La gente en la superintendencia de electricidad, ya eso estaban ahí el 7, ya yo estaba dando instrucciones a pagar, porque ese dinero ni es mío y ese dinero es suyo, es de ustedes, de cada uno de los empleados. Pero también dice que se implementará un programa de bonos navideños dirigido a los sectores más vulnerables. Ustedes se recuerdan cuando la reforma fiscal se hablaba, yo decía, bueno, nos van a poner impuestos a todos. Sí, que van a darle a los más vulnerables. El único problema es que a los de la clase media no nos dan nada, nada más que patadas por la general. Entonces, 30,000 millones de pesos, bienvenidos, muy bien merecidos, y un programa de bono navideño que se llamará La Brisita, que será un bono de 1.500 pesos a 3 millones de dominicanos. Ustedes saben a quiénes le van a llegar esos 1.500 pesos. Ahorita veremos en los supermercados con la tarjeta Solidaridad, igual que ha pasado, ¿se acuerdan? Con las tarjetas que se dieron, la mujer aquella comprando en el supermercado que estaban pagando con 90 tarjetas de esas, con 90 cosas. Entonces, pero nada, esas son las políticas que siempre se han aplicado. No es tampoco que lo está haciendo este gobierno y que los otros no lo han hecho. Eso se hace. Y está muy bien que le llegue a la población y que el gobierno sea solidario. Lo malo es que eso se clientelice. Pero yo creo que la única manera de hacer que eso no se clientelice, que no se le trate de sacar capital político, y ahora que el presidente dice a los funcionarios que lo va a desligar de su función, ¿de dónde? Es si se le diera a través, aquí había un asunto que se llamaba Cáritas, creo que era de la Iglesia Católica, y las monjas. Antes, cuando las monjas eran las que administraban los hospitales, eso caminaba como Dios manda. Entonces yo creo que la única manera de volver a eso y hacer lo que no sea es así. Habló el presidente que vamos a seguir con las repatriaciones. Yo solo apoyo que la situación sin precedentes de inseguridad que vive Haití nos obliga a que se continúe con la política de repatriaciones, que Migración debe seguir trabajando. ¿Te acuerdan que yo decía ayer que Circe Almanzar hablaba del 80-20, ¿se acuerdan? Y de las persecuciones que había habido en San Juan, Montecristi, Valverde, que yo que en Friusa. Yo decía, es que esas mujeres parturientas que vienen aquí, la traen las ONG y la financian desde el exterior. Eso no es casual. ¿De dónde van esas mujeres de Haití a sacar dinero si andan pidiendo aquí en la calle con unos muchachitos? Eso es un negocio también, que lo hemos permitido, porque eso no debe permitirse. Porque antes no se hacía. Esa cultura de la mendicidad que nos traen a nosotros aquí y lo permitimos. Pero bien, dice el presidente ayer que ante una situación sin precedente como la que atraviesa Haití, una economía colapsada y una economía que crece, la nuestra, se nos hace difícil salvaguardar la frontera, pero tenemos que hacerlo. Y él añadió esto, ¿se acuerdan lo que yo dije ayer? Y él sí tiene informaciones, porque yo estas cosas llego a la conclusión por sentido común y experiencia. No porque me dan informaciones, yo no soy amigo de guardia, yo no soy amigo de Caliese, yo no soy periodista para dar que primicia ni nada de eso. Ustedes aquí no ven esas cosas. Yo lo que hago es analizar lo que está y las informaciones que se suministran con sentido común y con experiencia, como los estrategas, como los asesores, eso es lo que hacemos. Pues si es porque yo sé una cosa que está por allá arriba y que está por aquí abajo y que me la pasan, eso estudiando cualquiera pasa. No, así no es. Oigan lo que dice el presidente y lo que yo decía ayer. Hay muchas ONG que traen aquí a ciudadanos haitianos, pero ese tema se tratará en su momento, dijo ayer el presidente Abinader. ¿Usted está oyendo? Y él sí tiene información, porque él no va a decir eso sin información. Yo lo digo sin información porque mi trabajo es ese, analizar, ver allá, más allá de la curva, en base a lo que sucede y a las cosas que se publican y salen a relucir. Yo eso siempre se lo he dicho, no lo han oído, ¿no? Porque es que no hay manera de que usted me diga a mí, como decía el director del hospital Cabral Ibáez de Santiago, cuando se puso aquella restricción para atender a parturientas haitianas, no a las que estaban dando a luz,
en emergencia, que esas ya hay que atenderla. Que duró 3 días la medida, 72 horas, y que ellas iban de noche a atenderse, aprovechaban, pero ya como perro por su casa. Entonces, es muy bien por el presidente. Eso es lo que hay que hacer y continuar, que dé a conocer esas ONG y que establezcamos entonces restricciones y sanciones. No como esas que hacen por allá, por Nicaragua, que prohíben a las ONG, que son de derechos humanos y eso. No, 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 no. A esas ONG que atentan contra la soberanía de la República Dominicana. Entonces nosotros tenemos que poner sanciones y a los que tratan de blanca, y no una ley como la que querían pasar aquella vez, que lo que hacía era que favorecía a los haitianos. No, 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 no. Para defender la dominicanidad, la nacionalidad, para fortalecer aquella sentencia 168.13 que le sabe a retama a muchos de los funcionarios pro-haitianos que tiene el presidente en su gabinete, pero que es la única frontera jurídica que tiene este país. Así de simple. Aunque le sepa a retama a hiela a esos funcionarios pro-haitianos, con los que yo me maté en el 2013, son amigos míos y todo, pero se lo decía en su cara y peleábamos. No, porque yo, no. Aquí no, eso no es verdad. Esa sentencia salvó es la única frontera jurídica que tenemos. Y después vino la ley también, la Constitución con el jus sanguinis, para que no haya discusión. Y hablando de eso, de dominicanidad y de la patria, la Junta Central se reunió con los partidos políticos para la cédula nueva que están vencidas y que se va a cambiar, la cédula de identidad y electoral. Se está trabajando en el diseño de una aplicación para que uno se preinscriba y vea, y entonces para no tener que ir a hacer fila ni nada. Y uno se verifica antes de presentarse, como uno hacía para las elecciones, que uno, me toca en la mesa, sí, siempre me ha tocado, perfecto, ahí es que estoy. No, me mudaron por una mesa, ¿y dónde queda? Ok. Dice que la proposición es que se renueve para la fecha del cumpleaños de las personas para evitar aglomeraciones. Lo que sea está muy bien. Por otro lado, hablando del presidente, para cerrar con ese tema en términos políticos, hablaba de la Junta. Ustedes saben que la señora Gloria Reyes, la de Pro Solidaridad, la de las tarjetas y esa, se refirió a las mujeres, pero ella lo hizo de manera directa en función de Carolina Mejía y de Raquel, que se dice, que acaba de decir el amigo Mauricio de Bengoche, asesor del presidente, que este país no está capacitado para tener mujeres y ese tipo de cosas. Entonces Hipólito lo cogió para él el asunto. Y dijo que Gloria, dice ella, que no se vislumbra en el panorama mujeres con liderazgo suficiente para aspirar a la presidencia en el 28. Entonces Hipólito se lo cogió para él porque le está empujando a su hija Carolina, la síndico del distrito. Dice, Gloria es prima mía doble. Hipólito es el que más primo tiene. Pero ella está perdida. Ahora sí pueden ser primos porque es una mujer muy elegante, muy buena moza. Gloria es prima mía doble, pero ella está perdida siempre. En este caso ella está perdida. Pero ese es un tema que no tiene ningún sentido. Faltan 3 años para ese tipo de discusiones y depende de muchas condiciones. Lo cogió para él. Para él, don Hipólito cogió el tema. Pero eso no tiene mayor trascendencia. Pero fíjense ustedes que el presidente hacía ese señalamiento ayer en su semanal a los aspirantes que si tienen, que lo va a desligar de las funciones, a los que son funcionarios, Yayo, Winton, será Guido, será Peñaguaba, pero a Carolina no la puede. El de turismo, el Collado, a todos esos él lo puede quitar, pero a Carolina no la puede tocar, porque ella es de elección popular. Una pausa, que esto es Economía y Mercado.